El problema del área. Resolver el siguiente problema fue algo que embargó a los matemáticos de su época. El problema consiste en lo siguiente. Tengo una función definida sobre un intervalo AB, intervalo cerrado AB, y la pregunta es, ¿cómo calcular la cantidad de área que está acotada entre la gráfica de la función y el intervalo, perdón, el eje X sobre ese intervalo? ¿Cómo calcular esta cantidad de área? Así como el problema de encontrar la pendiente de la recta tangente o de forma análoga encontrar una velocidad instantánea, fueron ideas que motivaron el origen de la teoría del cálculo diferencial. El problema del área fue algo que motivó la teoría del cálculo integral. Sin embargo, no fueron desarrollándose las ideas de una manera natural como la estamos haciendo nosotros. Las ideas fueron desarrollándose desde otro tipo de orden, otro tipo de punto de vista. Tal vez no fue en el mismo instante en el que se dieron trabajos con respecto a la solución del problema del área que se logró relacionar el cálculo integral con el cálculo diferencial. Fue posteriormente cuando ya se tenía sobre todo la teoría de límites y se pudieron relacionar ambas cosas a partir de las definiciones y algunos resultados que empezaron a salir. Entonces, para hablar del problema del área, vamos a hablar de lo siguiente. Acá vamos a poner algunas condiciones. Y antes de comenzar aquí con la notación sigma, vamos a decir aquí algunas cosas. Teniendo un intervalo cerrado y teniendo la gráfica de una función f, algo que es importante en este momento es que f sea positiva o cero para todo x en el intervalo cerrado. F debe ser no negativa. ¿Qué ideas surgieron para encontrar el valor de esta cantidad de área? Inicialmente surgieron ideas que podían aproximar esta cantidad de área. Por ejemplo, vamos a dividir este intervalo en 4 subintervalos, así. Y a partir de estos 4 subintervalos, vamos a calcular la imagen del extremo derecho. La imagen del extremo derecho de cada subintervalo. Acá tengo un primer subintervalo, llamémoslo I sub 1, y la imagen de este punto, acá sobre la gráfica, será esto que está aquí. Luego tenemos un segundo subintervalo, la imagen del extremo derecho, será esto que está acá, este punto que está acá. Tercer subintervalo, la imagen del extremo derecho, será este punto que está acá, a esa altura. Y ahora tenemos el cuarto subintervalo, cuyo extremo derecho será precisamente B. Su imagen será a esta altura. Una vez teniendo estas imágenes, se podían construir rectángulos, podían construirse rectángulos, de modo que estos rectángulos tuvieran la altura igual a la imagen del extremo derecho y el ancho del rectángulo es el ancho del subintervalo. Cuando hacemos esto, con estos 4 subintervalos, podemos ver que el área acumulada de estos rectángulos es una aproximación al área bajo la curva. Como pueden ver, de pronto por acá hay algún pedacito que esté sobrando, ¿cierto? Que se esté estimando por exceso, pero hay otros que se están estimando por defecto. Lo que se puede observar es que
Esto es una primera aproximación o es una aproximación a la cantidad del área que está acotada entre la gráfica de f y el intervalo. Acá tenemos una forma de aproximarlo. Entonces, claro, por ejemplo, si ustedes observan en el tercer subintervalo, la aproximación no es buena. ¿Estamos de acuerdo? Ahí la aproximación no se ve muy buena. Tal vez en el cuarto se ve mejor. ¿Qué se podía hacer entonces para refinar esa aproximación? Algo que se puede hacer para refinar esa aproximación es lo siguiente. Este tercer subintervalo lo vamos a dividir, no sé, tal vez en dos o tres subintervalos. Voy a dividirlo en tres subintervalos. Y nuevamente tomo las imágenes de los extremos derechos. Entonces por acá tendré una imagen. Por acá estará sobre la gráfica la imagen de este punto. Y así. Cuando hacemos nosotros la aproximación por estos rectángulos, lo que podemos llegar a esperar es que ahora la aproximación es mejor que la que había antes. Y tal vez todavía sigue faltando unos pedacitos de área allí por cubrir, pero ahora tal vez no se pierde tanta área como antes. Y si sigo pensando que esta aproximación no es muy buena, en lugar de haber dividido en tres subintervalos, este intervalo y sub 3, lo puedo dividir en más subintervalos. Y de esa forma se puede ir a medida que se dan más iteraciones, a medida que se aumentan poco a poco los intervalos, se puede ir aproximando cada vez mejor la cantidad de área. Estas, estas fueron una de las ideas que surgieron para encontrar un valor aproximado al área. Tengan en cuenta que lo que nosotros vamos a desarrollar a continuación no estaba del todo al alcance de los matemáticos de esa época. ¿Por qué? Porque la teoría de límites surgió después. El desarrollo y la estructuración de la teoría de límites surgió posteriormente. Entonces, en ese momento solamente se podían hacer procesos iterativos con cada vez más iteraciones, pero sin llegar a hacer que eso tendiera a infinito, por ejemplo. Toda la notación de sumatoria fue una notación también que surgió posteriormente. Para poder abordar este problema vamos a hacerlo a través de sumatorias. Y para eso entonces vamos a recordar algunas cosas que ustedes supongo que vieron en el curso de álgebra lineal. Cosas como que la notación de sumatoria. Tenemos acá la notación de sumatoria. Acá precisamente tenemos algunas cosas para resaltar. El índice inferior es donde comienza, ¿cierto? Ahí comienza. Acá tenemos el valor en el que termina el valor final. Y tenemos la notación. Este A sub k será el término general que varía en términos de k y por eso podemos representarlo de esta manera. Como tal, el símbolo sigma de sumatoria indica hacer suma. Bueno, acá tenemos algo con respecto a la notación y vamos a ver algunas propiedades. Propiedades tenemos las siguientes. En una sumatoria, si el término general está multiplicado por una constante, ¿qué puedo hacer? Sacar esa constante del símbolo de sumatoria. La suma o resta de términos, la sumatoria de una suma o resta es la suma o resta de sumatorias. Se puede separar esto en varias sumatorias. Y esta tercera propiedad es bien interesante porque básicamente lo que me permite es separar una sumatoria o cortarla en cualquier valor que a mí me resulte conveniente. Es decir, lo que está diciendo esto es, veamos en la notación de sumatoria. En la notación de sumatoria, desde k igual 1
hasta n de a sub k. Esto por definición que es a sub 1, a sub 2, hasta, vamos a poner aquí un a sub m, a sub m más 1, así sucesivamente hasta que lleguemos a un a sub n. Aquí estamos suponiendo que n es menor que n. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, yo esta suma la puedo hacer de forma asociativa. Voy a tomar los elementos desde a sub 1 hasta a sub n y luego tomo estos otros elementos. ¿Y con esto qué obtengo? Desde a sub 1 hasta a sub m tengo esta sumatoria. Sumatoria desde k igual 1 hasta m de a sub k. ¿Qué me queda? La sumatoria desde k igual a n más 1, ¿cierto? Donde empieza, hasta n, donde termina, de a sub k. Esto me permitirá eventualmente poder manipular algunas cosas que puedan tener los mismos índices en la sumatoria. Algo que pueden notar, por ejemplo, en la primera y en la segunda propiedad, es que las sumatorias tienen exactamente los mismos índices. Es decir, si yo quiero agrupar dos sumatorias, deben tener los mismos índices. ¿Sí? Deben tener los mismos índices. Por ejemplo, si queremos hacer lo siguiente, sumatoria desde k igual 0 hasta 1, a ver, vamos a poner hasta 10. Vamos a poner aquí de 5k. Menos la sumatoria de k igual 2 hasta 10. Voy a poner aquí de 3k. Esto yo lo podría reescribir de la siguiente manera. La primera sumatoria la puedo reescribir así. Sumatoria de k igual 0 hasta 1 de 5k más la sumatoria desde k igual 0, perdón, desde k igual 2, donde continúa, hasta 10 de 5k, menos la sumatoria desde k igual 2 hasta 10 de 3k. Y ahora estas dos sumatorias, como tienen los mismos índices, los puedo agrupar. Las puedo agrupar. Agrupándolas, ¿cómo queda todo esto? Entonces todo esto queda de la siguiente forma. La primera sumatoria quedará así, desde k igual 0 hasta 1 de 5k, y las otras dos quedarán como la sumatoria desde k igual 2 hasta 10 de 5k menos 3k. De 5k menos 3k. Es decir, de 2k. De 2k. Esto de alguna manera puede ayudarme a simplificar la cuenta. ¿Por qué? Bueno, acá estoy poniendo esto hasta 10, pero perfectamente podría ser, no sé, algo del estilo 10 a la 10. Un número tal vez bastante considerable. Entonces, claro, de pronto hacer esta sumatoria por un lado requiere hacer cuentas. Esta tendrá que hacer otro poco de cuentas, pero las cuentas incluso pueden llegar a ser parecidas. Entonces, si esa sumatoria que va a requerir cuentas, la puedo agrupar en una sola sumatoria y esta de pronto va a quedar sencilla, entonces hago las cuentas una sola vez. Bien, hago esas cuentas una sola vez. Entre otras cosas, para eso nos sirve esa propiedad. Vamos a mirar más propiedades. Algunas fórmulas especiales, bueno, más que especiales, específicas, y son las siguientes. Bueno, vamos a escribirlas mejor en la pizarra porque quiero mostrar algunas variantes. Empecemos con la primera propiedad. Fórmulas con sumatorias. No son las únicas fórmulas, hay más fórmulas, pero vamos a escribir aquí algunas. Primero, la sumatoria desde k igual
Vamos a poner desde k igual 1 hasta n de una constante. De una constante. ¿Cuánto es la suma desde k igual 1 hasta n de una constante? Si nosotros lo vemos a partir de la misma notación de sumatoria, ¿esto qué será? Cuando k vale 1, ¿qué voy a poner ahí para sumar? Una constante. Esa constante sí. Cuando k vale 2, la misma constante. Y así sucesivamente. Cuando k vale n, la misma constante. Es decir, acá tengo n veces la constante y por lo tanto esto es n por la constante. Donde C es constante. Si ustedes lo analizan, la sumatoria de una constante es el número de índices que varían la sumatoria por la constante. Vamos a ir haciendo algún ejemplo paralelo. ¿Cuánto da la sumatoria desde k igual 0 hasta 20 de 3? ¿Cuánto da? 60. 63, ¿Por qué 63? porque de 0 a 1 también sería 1, ¿no? Hable un poquito más fuerte, por favor. No, solo 60. ¿Son 60 o 63? 60, ¿no? 63, profe. De 0 a 1 no se cuenta como 1. No, pues ya que sepa, digamos, se cuenta el 0 también, o de 0, 0, 1. Yo que sepa así, profe, ¿no? Exacto, o sea, de 0 a 20 habrían 21. 21 números, entonces sería 63. 63. 63 serán. De 0 a 20 hay precisamente 21 números. Hagan el ejercicio, por ejemplo, de 0 a 5. ¿Cuántos números hay de 0 a 5? Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cuántos hay? 6 números. 6 números. Es decir, que de 0 a 20, empezando en 0 y terminando en 20, ¿cuántos hay? Hay 21. Y aquí, por cada índice, voy a sumar una vez la constante. Es decir, esto, como les dije, este de acá es el número de índices. Es el número de índices que tiene la sumatoria. Acá, ¿cuántos índices hay en esta sumatoria? Hay 21 índices en la sumatoria por la constante. Es decir, esto es 63. Bien. ¿Cuántos números hay entre k igual 15 y 20? Hagamos ahora de 7. ¿Cuánto dará eso? Eh, ¿Cuántos índices hay? 6. 6. 42. 42. Eso. Hay 6 índices por la constante, es decir, estos 42. Cuando uno está mirando la cantidad de índices en sumatorias, tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que uno se ve tentado a hacer es decir, bueno, entre 15 y 20 hay 5 números. No. Si empieza en 15 y termina en 20, hay 6 números. ¿Cierto? ¿Quién es el 15, 16, el 17, el 18, el 19 y el 20? Tenemos acá 6 números, no 5. Entonces, cuando uno cuenta índices, tiene que tener cuidado en sumatorias. ¿Cómo hace uno para contar los índices sin equivocarse? Hay una fórmula para eso. Si yo tengo acá
desde K igual a N hasta N, la cantidad de índices es N menos M más 1. Acá entonces, 20 menos 15 es 5, más 1, 6. En la primera, 20 menos 0 es 20, más 1, 21. Bien. Así se cuenta la cantidad de índices. Hace la diferencia y le resta 1. Perdón, y le suma 1. Hace la diferencia entre el mayor menos el menor y a ese resultado le suma 1. Hay algunas propiedades que pueden depender del número de índices, como por ejemplo este. Entonces es importante saber cuántos índices hay. Vamos a la segunda propiedad que aparece en el texto. Es la sumatoria desde k igual 0 hasta n de los valores de k. A ver, estas sumatorias tuvieron que haberlas visto ustedes en el curso de álgebra lineal. ¿Y esto cómo se calculaba? N por n más 1 sobre 2. Y acá quiero hacer una aclaración y que tengamos en cuenta esta salvedad. Si empieza en 1 la sumatoria y no en 0, si empieza en 1 la sumatoria, el resultado es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien no tiene la misma cantidad de índices, esta sumatoria, ¿quién es? Miremos esta por extensión. Cuando k vale 1, entonces como son los valores de k, tengo 1. Cuando k vale 2, sumo 2. Cuando k vale 3, sumo 3. Así sucesivamente hasta llegar al último valor. Cuando k vale n, entonces sumo n. Pero si ustedes miran esta otra, cuando k vale 0, ¿qué sumo? 0. Luego k vale 1, luego vale 2, y así sucesivamente hasta llegar a n. La única diferencia es que acá le estoy sumando un 0. ¿Pero qué le hace 0 al valor de esa suma? Nada. Sumarle 0 a este resultado no va a cambiar. Por lo tanto, esta fórmula es válida tanto si la sumatoria empieza en 1 como si la sumatoria empieza en 0. Ustedes miran en el texto ponen esta sumatoria empezando en 1, pero a veces voy a necesitar que empiece en 0. Entonces, si empieza en 0, ¿qué pasa? ¿Cambia? Acá lo estamos diciendo ahora, no cambia. El primero sí cambia, el de la constante sí cambia, ¿cierto? Si fuera una constante, así como hicimos acá, empezando en 0, cambia. ¿Por qué? Porque ahora tiene un índice más. Esta otra propiedad no depende de la cantidad, o bueno, no depende de los números de índices, depende más de la forma. Entonces vamos haciendo acá también un ejemplo paralelo a este. ¿Cuánto da la sumatoria? Desde k igual 1 hasta 13 de k. Esto será entonces 13 por 13 más 1 sobre 2. ¿Cierto? 13 más 1 es 14, dividido en 2 es 7. Y 7 por 13, eso es 70 más 21, esto es 91. ¿Sí? Ahorita hacemos una variación de algunas de ellas para ver qué hacer. Vamos a ver. Tercera propiedad, la sumatoria desde k igual 0 hasta n de los k al cuadrado. Es decir, es la suma de los primeros números enteros positivos elevados al cuadrado junto con el 0. ¿Y esto quién es? Esto es n por n más 1 por 2n más 1. Y esto dividido en 6. De igual forma,
esta sumatoria es lo mismo si empieza en 0 o empieza en 1. Si empieza en 0 o empieza en 1, el resultado es igual. ¿Bien? Y tenemos un cuarto caso, es lo siguiente. La sumatoria de k igual 0 hasta n de los números enteros positivos elevados al cubo, unidos con el 0 ahí. ¿Cómo es esta fórmula? Esto es n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Si ustedes observan es la de la suma de los k, pero todo elevado al cuadrado. Y acá, bueno, vamos a poner que es lo mismo que la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k al cubo. Esta sumatoria es igual. Si empieza en 0 o empieza en 1, el resultado es exactamente el mismo. Vamos a necesitar por ahora estas que están aquí. Tal vez por aquí encontremos más adelante alguna otra propiedad. Cuando volvamos a, bueno, cuando estemos estudiando el capítulo de series, vamos a tener que mencionar un par de propiedades más. Allá vamos a hablar nuevamente de la propiedad telescópica. Supongo que vieron en el curso de álgebra lineal. Si no es así, entonces la vamos a ver en esa parte de sucesiones y series. Y allá vamos a seguir usando propiedades de sumatorias y vamos a ir incorporando algunas propiedades más de las que ya tenemos aquí. Por ahora estas serán suficientes para nosotros. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo que involucre lo siguiente. Supongamos que estoy calculando la sumatoria de k igual 3 hasta 10. ¿De quién? Voy a poner aquí de k al cubo menos k cuadrado. De k al cubo menos k cuadrado. ¿Cómo calculo esa sumatoria? Acá inicialmente debo identificar una dificultad. ¿Cuál sería esa? La resta. No tanto la resta. La resta, por ejemplo, la puedo separar así. Sumatoria de k igual 3 hasta 10. K al cubo menos la sumatoria de k igual 3 hasta 10 de k cuadrado. Pero cada Entonces una de sería esas- que empieza desde el tope. Eso. La dificultad inicial aquí es que no empieza ni en 1 ni en 0. No empieza ni en 1 ni en 0, que es como tenemos las fórmulas. Aquí vamos a incorporar una propiedad que ya vimos. Veamos qué propiedad es. La propiedad que les dije hace un momento, en la cual yo puedo separar, por ejemplo, acá voy a ir desde k igual 1 hasta n, de a sub k. Esto lo puedo separar de la siguiente manera, de k igual 1 hasta m de a sub k, más la sumatoria desde k igual a n más 1 hasta n de a sub k, ¿cierto? Si ustedes observan, las sumatorias que tenemos que calcular nosotros se parecen más a ¿cuál? A esta que está aquí, ¿cierto? ¿Cómo calcular entonces esta sumatoria solita? Ah, bueno, voy a despejarla. Es decir, que esa sumatoria desde k igual a n más 1 hasta n de a sub k, ¿quién es? Es la sumatoria desde k igual 1 hasta n de a sub k menos la sumatoria desde k igual 1 hasta n de a sub k. Prácticamente estoy pasando esto a restar al otro lado. Bien, y estoy despejando la sumatoria que me interesa. Dicho esto, ¿cómo queda esto acá? La sumatoria de k igual a 3 hasta 10 de k al cubo, ¿qué es?
será la sumatoria completa desde k igual 1 hasta 10, o pueden empezarla en 0 porque va a dar lo mismo, no importa, de k al cubo, mucha atención, menos, voy a escribir esto que resta con rojo, menos la sumatoria desde k igual 1 hasta ¿quién? Hasta 2. ¿Por qué? Porque si a toda esta suma, desde el índice 1 hasta el índice 10, le quito la suma desde el índice 1 hasta el índice 2, ¿qué me queda? La suma desde el índice 3 hasta el índice 10, ¿cierto? Esto es la primera sumatoria. Ahora la segunda. ¿Esta segunda quién será? Desde k igual 1 hasta 10 de k cuadrado. ¿Y qué le restamos? Le restamos la sumatoria desde k igual 1 hasta 2 de k cuadrado. Y hacemos ahora las cuentas. ¿Cuánto da esta sumatoria de k igual 1 hasta 10 de k al cubo? Entonces esto es, según vemos la fórmula, esto es 10 al cuadrado por 10 más 1 al cuadrado sobre 4 menos, desde k igual 1 hasta 2, bueno, esto será 2 al cuadrado, 2 más 1 al cuadrado sobre 4. Y mucha atención acá con los signos. La suma desde k igual 1 hasta 10 de k cuadrado, ¿quién es? Es 10 por 10 más 1 por 2 veces 10 más 1 sobre 6. Y con este otro menos queda más. Acá quedará 2. 2 más 1. 2 veces 2 más 1 sobre 6. Y ahora hacemos las cuentas. Bien, ahora hacemos las cuentas. Hacemos estas cuentas aquí. ¿Y cuánto da? Miren en su calculadora. Acá tenemos 10 al cuadrado de 100 dividido en 4 es 25. 25 por 11 al cuadrado. ¿Cuánto da? Ahí me está dando 3025. Menos 2 al cuadrado es 4 sobre 4 9. por 3 al cuadrado, 9, menos 9. La siguiente, ¿cuánto da? Tenemos 10 por 11 por 21, ¿cierto? Dividido en 6. Ahí me está dando 385. Finalmente más 2 por 3 por 5. Dividido en 6 es 5. Y ahora hacemos esta cuenta. Tenemos entonces 3025 menos 9 menos 385 más 5. Para un total de 2636. ¿Sí? ¿Les dio lo mismo? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno, ahí estamos usando las propiedades. ¿Cierto? Estamos usando esas propiedades para calcular esa sumatoria. Entonces, tener en cuenta esas notas, bueno, esas indicaciones con respecto a estas sumatorias. Si es de una constante, hay que fijarse en el número de índices. Si es de la suma de los números naturales, o de los naturales al cuadrado, o de los naturales al cubo, debo fijarme que esa sumatoria empiece en 0 o en 1 para poder usar las fórmulas. Si no empieza en 0 o en 1, tendremos que hacer una manipulación como la que hicimos aquí con esta propiedad que tenemos acá.
Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué en la última parte lo sumó en vez de restarlo? Este más 2 por 2 más 1 Sí, señor. Ya hizo distribución. por este signo que está acá. Ah, ok, gracias. Como esto está restando, ¿no? Entonces, es este mismo menos que está aquí. Por eso esto lo escribo entre paréntesis para después no llegar a confundirme con los signos. ¿Vale? Listo, gracias. Vamos a ver entonces. Con esto tenemos ya las propiedades para poder calcular una aproximación del área acotada entre la gráfica de la curva y el eje. Entonces veamos. Supongamos que tenemos que calcular el área de este triángulo, un triángulo de base B y de altura H. El área del triángulo, como conocemos nosotros de geometría, ¿quién será? El área será B por H sobre 2, ¿correcto? Pero vamos a hacerlo a partir de esta teoría de cálculo. Entonces veamos, en la forma en la que se trabaja, se hace coincidir el triángulo en el plano cartesiano, de modo que, bueno, uno de los vértices es precisamente el origen para facilitar las cuentas. Y acá tenemos entonces un triángulo, ¿cierto? Definido por una función con cierta pendiente y definido en el intervalo de 0 a b, precisamente porque el ancho, perdón, la base del triángulo es b. Empieza a hacerse el proceso iterativo y acá podemos ver algunas cosas. Veamos estos dibujos. El primer dibujo, como ustedes pueden observar, divido en 3 subintervalos, pero no tomo la imagen del extremo derecho, tomo la imagen de ¿quién? Del punto medio. Tomo la imagen del punto medio del subintervalo. ¿Sí lo observan? La imagen del punto medio del subintervalo, con eso construyo los triángulos y digo, bueno, acá tengo una aproximación del área. Hay otra forma de hacerlo. ¿Cuál? Si ustedes ven, tengo los mismos 3 subintervalos, pero ahora ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando el extremo derecho. Si ustedes observan aquí, cuando tomo el extremo derecho y construyo los rectángulos, ¿qué pasa? Que el área de los rectángulos es superior al área que quiero encontrar. A esto se le conoce como una sobreestimación. Una sobreestimación. Si vemos, por ejemplo, en este otro caso, bueno, acá realmente no sé por qué hicieron este dibujo así. Creo que no era la intención. Voy a ponerle algo acá de color blanco y hacemos nosotros el dibujo como se supone debería ser para mantener la idea que se quiere desarrollar. Creo que estaría. A ver, la idea acá es seguir manteniendo esto, es decir, voy a hacer nuevamente una partición en 3 intervalos y acá los subintervalos son iguales. En el primer caso tomé el punto medio, en el segundo caso tomé el extremo derecho, en el tercer caso voy a tomar el extremo izquierdo. Entonces vean, el extremo izquierdo del primer subintervalo es precisamente esto. Es decir, el rectángulo es un segmento. El extremo izquierdo del segundo subintervalo, la imagen está aquí. Entonces el rectángulo queda de esta manera. Y el extremo izquierdo del tercer subintervalo está acá. Es decir, el rectángulo queda de esta forma. Si ustedes analizan, la estimación que estoy haciendo es así. ¿Qué pasa? Que ahora la cantidad de área que veo en el tercer dibujo es menor a la cantidad del área ¿de quién? Del triángulo. Cuando esto ocurre, decimos que tenemos una subestimación. Esta iteración
nos ofrece una subestimación de la cantidad del área. Esta nos ofrece una sobreestimación. Y bueno, la del punto medio no sabemos, tendríamos que ver si de pronto está por arriba o está por abajo. Pero cuando es evidente que tenemos una cantidad de área mayor a la que quiero calcular, se llama sobreestimación. Si es menor, es una subestimación. Bien. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros, en lugar de tener 3 intervalos, vamos al siguiente dibujo, en lugar de tener 3 subintervalos, aumento la cantidad de subintervalos? Lo que les decía, de pronto, en el dibujo B, yo veo que acá la estimación no es muy buena, está sobrándome un montón de área, entonces tal vez cada uno de estos subintervalos lo divido en 2, o lo divido cada uno en 4 subintervalos, ¿cierto? Y genero más subintervalos. Cuando yo genero más subintervalos, ¿qué ocurre? Si ustedes miran este otro dibujo, este sigue calculándose por el extremo derecho, ¿cierto? Los rectángulos están construidos con las imágenes del extremo derecho de cada subintervalo. Pero ¿qué ocurre? Que acá en este otro dibujo donde tiene más subintervalos, la estimación es mejor. Sigue siendo una sobreestimación, pero es mucho mejor que la que teníamos antes. ¿Por qué? Porque ya no me está sobrando tanta área. La idea es que cuando yo haga que esta cantidad de subintervalos tienda a infinito, la estimación se va a convertir en un valor exacto para el valor del área. Bueno, con base en este ejemplo que nos mostraba aquí una forma de ir construyendo precisamente esa aproximación. Vamos a hablar del problema general. Ya no vamos a hablar de un triángulo, vamos a hablar del problema en general. Condiciones. Primero que nada necesitamos que la función sea no negativa en el intervalo cerrado y que esté bien definida en ese intervalo. Si la función es no negativa y está definida sobre ese intervalo, además de ser definida, le voy a pedir que sea continua sobre ese intervalo. Ahorita más adelante vamos a ver que, bueno, esa condición de continuidad puede llegar a no ser necesaria, pero en algunos casos. Dice, el área puede aproximarse haciendo el siguiente procedimiento. Voy a dividir el intervalo cerrado en n subintervalos. ¿Bien? En n subintervalos. En n subintervalos, de manera que esto nos va a generar algo que llamaremos una partición regular o una partición homogénea. ¿Por qué? Porque todos los subintervalos van a tener el mismo ancho. ¿Bien? Vamos a ir escribiendo entonces aquí en la pizarra lo siguiente. Entonces, ¿cómo planteamos el problema del área? Entonces, sea f continua y no negativa, sea f continua y no negativa sobre un intervalo cerrado AB. Entonces vamos a hacer lo siguiente para aproximar el área. Primero, construir una partición. Construir una partición regular u homogénea una partición que sea regular o homogénea. ¿Cómo? Acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver precisamente cómo construir esa partición regular o homogénea. La partición será lo siguiente. El mismo valor inicial A
será el x sub 0 de la partición. Luego tendremos, bueno, por acá x sub 1. X sub 2, etcétera, hasta llegar al x sub n, que será el valor final del intervalo, el extremo derecho. Vamos a poner entonces aquí, construir una partición regular u homogénea de n subintervalos. Entonces tengo acá n subintervalos, bueno, y tengo n más 1 puntos ubicados sobre la recta, n más 1 valores ubicados sobre la recta, sobre el intervalo AB. De modo que el primer término, es decir, el A sub 0 es A y el último término es B. Entonces vamos a construir así la partición. Segundo, determinar el ancho de los subintervalos. Como es homogénea, todos los subintervalos miden lo mismo de ancho. El ancho de todos los subintervalos. Ese ancho lo vamos a llamar delta de x. ¿Y cómo se va a calcular este delta de x? Este se va a calcular como b menos a dividido en n. ¿Bien? Extremo derecho del intervalo menos extremo izquierdo del intervalo dividido en n. Es el segundo paso. Una vez construimos entonces esto, de hecho, esto lo vamos a hacer de manera enlazada, una cosa con otra. Miren lo que dice acá. Escoja un x sub k asterisco en cada uno de los intervalos y forme estos productos. Pero a ver, nosotros vamos a hacerlo bien particular. Entonces, sea x sub i asterisco el extremo derecho del iésimo subintervalo. Forme los productos f de x sub i asterisco por delta de x. Cuarto, para poder hacer una aproximación de esto, observen, la suma de las áreas de estos rectángulos es precisamente esto. Entonces, forme la sumatoria. La sumatoria será la siguiente. Desde i igual a 0 hasta n de x sub i asterisco. Bueno, perdón, acá es de i igual a 1. Así. De f de x sub i asterisco por el delta de x. No sé por qué corrige este diferente. Ahora esto para darle más espacio. Es decir, vamos a formar la sumatoria precisamente de quién, de estos productos que formamos anteriormente. Por el delta de x. Quinto, para resolver entonces este problema del área, vamos a calcular el límite siguiente. Esto nos da una aproximación del área. A ver. Esta sumatoria que está acá, con n subintervalos, nos da una aproximación del área que yo quiero encontrar. Sin embargo, cuando yo calculo el límite de esta sumatoria, límite
cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco por el delta de x, este límite da un valor exacto para el área. El área es exactamente el valor de ese límite. Entonces, de esta manera resolvemos el problema del área. Necesitamos entonces construir una partición homogénea donde los subintervalos tienen un ancho delta de x, identificar nuestros puntos de muestra, que son los x sub i asterisco. Esto es a lo que acá le llaman puntos de muestra. Mucha atención, acá el x sub i asterisco se puede escoger de varias maneras. Se puede escoger como el extremo izquierdo, el extremo derecho, el punto medio, cualquiera de las tres. Pero, para que nosotros tengamos todos los mismos resultados, vamos a tomar y vamos a llegar a ese convenio. Vamos a tomar como puntos de muestra los extremos derechos de los subintervalos. ¿Bien? Claro está que ya sea que yo tome el extremo derecho o tome los extremos izquierdos o los puntos medios, una vez calcule el límite, los tres resultados van a ser el mismo. Los tres resultados serán exactamente el mismo. Pero sobre las cuentas parciales, vamos a decir precisamente que se tomarán los puntos de muestra como los extremos derechos. Y ahí tenemos esa definición. Si f es continua y no negativa en ese intervalo, el área bajo la curva, de hecho acá debería ser como el área acotada entre la gráfica de f y el eje x. Y el eje x se define de esta manera. ¿Sí? Porque esta parte del área bajo la gráfica no me gusta realmente. Porque, por ejemplo, si yo tengo el intervalo AB, yo le digo, bueno, quiero que me dibuje la región que está debajo de esa gráfica, de esta gráfica de F. Quiero que dibuje, que coloree esa región. Lo que trata de decir el libro es que uno debe dibujar esto. Pero, por ejemplo, si yo sigo dibujando aquí hacia abajo, pregunta, ¿esto que está aquí hacia abajo está por debajo de la gráfica de F? Sí, señor. Sí, ¿cierto? Entonces esto que, así como lo define el libro, de hecho es bastante ambiguo. No lo escriban de esta manera. Si lo van a escribir con esta definición, entonces esto cámbielo por, en vez de la gráfica, cambiémoslo el área abajo, no. Vamos a decir el área A acotada entre la gráfica de F y el eje X sobre el intervalo AB es, o se define como. Es decir, toda esta parte, vamos a cambiarla por esto. Toda esta parte, el área bajo la gráfica de F sobre ese intervalo se define como, no. El área A acotada entre la gráfica de F y el eje X sobre AB se define como. Aquí continúa. ¿Bien? Y así ya no queda ambiguo, así ya no llego a pensar que es esta cantidad de área que está por debajo también, si no me quedo solamente con esta, que es realmente la que quiero calcular. Tal vez en el texto en inglés, las palabras que se utilicen pueden ser más específicas. Pueden ser más específicas. Ya saben ustedes que a veces en inglés hay palabras que cuando se intentan traducir a español no tienen la misma connotación. No tienen la misma connotación y a veces la palabra traducida
En inglés tiene un significado porque depende del contexto. Tal vez si estamos en el contexto del cálculo, estamos en contexto de un texto científico, tiene una connotación y tal vez cuando se traduce textualmente, la connotación cambia. Pasa exactamente lo mismo al revés. Hay palabras que están en el español que a veces en inglés tienen sinónimos o tienen formas de decirlo, pero tal vez no hay una traducción 100%, es decir, no hay una traducción 100% literal, y pues hay que entender esas frases o eso que se quiere decir en términos de qué, del contexto. Con respecto a este texto, ustedes pueden encontrar varias veces algo de este estilo. A veces hay cosas que no se terminan de entender muy bien cómo están escritas, puede ser incluso un poco confuso, pero es porque este texto realmente, el texto original está en inglés y el texto que tenemos acá nosotros es una traducción del mismo. ¿Bien? Es una traducción del mismo. A veces puede ser que hay algunas eh, ¿cómo es la palabra? Algunas inconsistencias con respecto a lo que se quiere decir y a lo que se está diciendo. Como les digo aquí, aquí para mí lo que se está diciendo el área bajo la gráfica y entendía sobre este intervalo es de ahí para abajo. ¿Sí? No, yo no necesariamente entiendo que debo frenarme en el eje X. Entonces, para mi gusto, debe escribirse de esta forma. Está acotada entre la gráfica de F y el eje X. Y así no hay ningún tipo de interpretación, no hay cabida de interpretaciones, ¿cierto? Y es mucho más exacto, más preciso lo que quiero decir. Entonces se define de esta manera. Vamos a resolver algunos problemas del área. Muchos de estos problemas, por las mismas fórmulas que tenemos nosotros de sumatorias, tenemos que hacer problemas de alguna manera que son sencillos. Bueno, acá tienen los ejemplos, ya sabemos los ejemplos, los revisan ustedes. Vamos a ver de la sección de ejercicios. Bueno, la primera parte tiene algo que ver tiene más que ver con lo que es todo el tema de sumatorias, ¿sí? Calcule estas sumatorias o desarrolle algunas de estas sumatorias. Algunas, por ejemplo, pueden ser con índices pequeños, de 0 a 4, de 1 a 5, ¿sí? Para que usted lo haga por extensión. Hay otro bloque de ejercicios que tiene esta suma y ahora quiero que escriba esto en términos de sumatoria, en notación de sumatoria. No, tampoco nos interesan mucho esos problemas, realmente esos son problemas más del estilo un poco de álgebra lineal. Igual los del 21 al 28, encuentre el valor numérico de esta sumatoria. Eso sirve para que practiquen algunas cosas. Pero los problemas que realmente nos interesan aquí son los del 29 al 42. Vamos a hallar el área bajo la gráfica de la función sobre el intervalo indicado. Como pueden ver ustedes, estas funciones no son funciones muy extrañas o muy elaboradas. Es decir, acá no vamos a poner una función exponencial, no vamos a poner una función trigonométrica. ¿Por qué? Porque yo conozco propiedades de sumatorias sobre algunas funciones polinomiales, es decir, cosas que contengan ¿qué? Constantes, términos lineales, cuadráticos y cúbicos. Las propiedades apuntan a eso. Pero, por ejemplo, si yo tengo la sumatoria de, no sé, de una función exponencial, no tengo ninguna fórmula para trabajar con esa sumatoria. Por lo tanto, no voy a poder resolver ese ejercicio. No quiere decir que el problema del área esté restringido solamente a este tipo de funciones, no. Más adelante vamos a hablar del problema del área usando otras herramientas. Esta es una forma de resolver el problema del área. Bien. Entonces vamos a hacer el problema 36, a calcular la cantidad de área. Y aquí igual, en un examen no diría área bajo la curva,
como diría, el área acotada entre la gráfica y el eje X sobre tal intervalo. Entonces vamos a mirar el problema 36. Vamos a copiarlo de acá y lo pegamos por ahí. Ahí está. Entonces, tenemos esta gráfica, la gráfica de esta función. F de x es igual a 2x al cuadrado más 3. Y esto definido en el intervalo de menos 3 a menos 1. Primero que nada necesito convencerme que esta función es positiva en este intervalo, ¿cierto? Es positiva o 0. Porque si no ocurre eso, no puedo seguir el teorema que vimos. No podemos seguir precisamente el proceso que vimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un bosquejo de esta gráfica. Acá tenemos entre menos 3 y menos 1. Vamos a ver por aquí. Menos 1, menos 2, menos 3. Cuando vale menos 3, ¿cuánto vale f? ¿Cuál es la imagen de menos 3? Tengo menos 3 al cuadrado, 9, por 2, 18, y 3, 21. Vamos a decir que por acá es 21. El 21, y tenemos entonces esta imagen. Cuando vale menos 1, tengo menos 1 al cuadrado, 1, por 2, 2, más 3, eso es 5. Es decir, bueno, por acá tal vez es 10, por acá entonces digamos que esto es 5. Y pues esto es una parábola. Aquí, con estos dos puntos, tengo certeza que la parábola es todo el tiempo positiva. ¿Qué dicen ustedes? No, señor. Bueno, podría ser que la parábola hiciera algo de este estilo, ¿no? De pronto quisiera algo así. Y no es todo el tiempo positivo. Pero si ustedes recurren a los conocimientos que adquirieron en cálculo 1 con respecto a transformaciones de funciones, esto a la función cuadrática, a la función x al cuadrado, ¿qué le está haciendo? Cuando multiplico por 2 le hace un estiramiento vertical en factor 2 y cuando le sumo 3, sube 3 unidades hacia arriba. Es decir, que de hecho el vértice de esto está empezando en 3 y esta gráfica está haciendo algo de este estilo. Bueno, por acá aparece la otra rama. Entonces, conociendo, no a partir de los puntos, porque ya dijimos, los puntos no son suficientes. Tal vez necesitaría tomar más y más puntos. Pero a partir de conocer un poco cómo se comporta esa gráfica por las transformaciones de funciones, puedo decir que esa función es positiva. Es positiva o 0, es decir, es no negativa. Y ahora sí vamos a calcular esta cantidad de área. Esta cantidad de área que está acá. ¿Vale? Listo, entonces primera condición, que la función sea no negativa, se cumple. F de x es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo de menos 3 a menos 1. Perfecto. Ahora vamos a construir la partición iniciando de lo siguiente. El orden en el que uno construye esto es el siguiente. Construimos el delta de x, el ancho de cada subintervalo que quiero. Entonces, extremo derecho del intervalo menos el extremo izquierdo, y acá mucho cuidado con los signos, sobre n. Entonces acá tengo 1 menos 3, será 1 más 3, perdón, menos 1 más 3, lo cual es 2, y queda 2 sobre n. Este es el ancho de cada subintervalo. Voy a dividir esto en n subintervalos. Ahora, segundo paso. Segundo paso, voy a conseguir mis x sub i's. Voy a poner de esta manera. ¿Quiénes son los x sub i's?
Entonces, el x sub 0, como ya lo dijimos, es el extremo izquierdo del intervalo, es decir, menos 3. Y ojo cómo se construyen los demás. El x sub 1, que es el siguiente término, veamos acá un pequeño dibujo de esto. Si tengo acá menos 3, y acá tengo precisamente el x sub 1, este será entonces el x sub 0. Tengo el x sub 1. ¿Quién es x sub 1? Cada subintervalo tiene un ancho de 2 sobre n, en este caso. Entonces, ¿quién es x sub 1? Ah, bueno, a menos 3 le voy a sumar el ancho del intervalo, ¿cierto? Es decir, x sub 1, ¿quién es? X sub 1 es menos 3 más 2 sobre n. ¿Y quién es el x sub 2? ¿Quién es x sub 2? Esto sigue teniendo el mismo ancho, es decir, acá hay otra vez 2 sobre n. ¿Quién es x sub 2? Entonces, al anterior, ¿cierto? A x sub 1, le voy a sumar 2 sobre n, y así sucesivamente. ¿Quién será entonces el x sub 3? ¿Quién es x sub 3? Es el anterior más 2 sobre n, más el ancho. Cada vez me voy moviendo la misma cantidad. ¿Por qué? Porque la partición la quiero construir homogénea. Dicho esto, entonces veamos, el x sub 1, ¿quién es? Es menos 3 más 2 sobre n. El x sub 2, ¿quién es? Menos 3 más 2 sobre n más 2 sobre n. Es decir, ¿quién es el x sub 2? Es menos 3 más 2 veces 2 sobre n. ¿Quién es el x sub 3? Será menos 3, es decir, lo anterior, y le sumo una vez más 2 sobre n. Entonces tengo menos 3 más 3 por 2 sobre n. Así continúo. De manera que cuando construya mi x sub i, en término general, ¿quién será el x sub i? El x sub i será menos 3 más i veces 2 sobre n. ¿Por qué? Precisamente relacionen el índice, miren, x sub 3 con 3 veces 2 sobre n. X sub 2 con 2 veces 2 sobre n. Entonces, el iésimo será menos 3 más i veces 2 sobre n. ¿Vale? Ok. Finalmente, ¿quién es el x sub n? El último término. Ah, bueno, eso será menos 3 más n veces 2 sobre n, es decir, menos 3 más 2, lo cual es menos 1. Si ustedes observan, el último término es el valor final del intervalo, ¿cierto? Es menos 1. Y el primer término es el valor inicial del intervalo, que es menos 3. Como vamos a tomar los extremos derechos, ¿cierto? Entonces, ¿quién es mi x sub 1 asterisco? ¿Quién es mi punto de muestra? Miren que el primer subintervalo va desde x sub 0 hasta x sub 1. Es decir, el extremo derecho de ese primer intervalo, ¿quién es? Es x sub 1. Por lo tanto, mi x sub 1 se convierte a su vez en el x sub 1 asterisco, es decir, el punto de muestra. El x sub 2 es el x sub 2 asterisco, y así sucesivamente. De manera que el x y asterisco es exactamente el mismo x sub i. Ese es el x y asterisco. Entonces, vamos en ese siguiente paso. Primero, construimos. Pero Vamos a una repasar. pregunta, Sí, señor. el asterisco como para qué lo hacen referente. Para el punto de muestra. ¿Por qué? Porque aquí no necesariamente debo tomar el extremo derecho del intervalo. ¿Bien? Este asterisco es un punto de muestra. Vamos a ver aquí un dibujo. Mírenlo aquí. Miren, acá tengo el primer subintervalo. Y en este dibujo empiezan tomando el x1 asterisco, es como el punto medio, ¿cierto?
Es como el punto medio, observe. El x2 también, el, el x2 asterisco, el x3 asterisco también. Pero mire, por ejemplo, cómo toman otros. ¿Quién es el x sub n asterisco aquí? Mírenlo aquí. El x sub n asterisco puede ser el punto medio, pero puede, aquí tenemos el x sub n menos 1 asterisco. Puede ser cualquier otro valor dentro del intervalo, ¿sí? Es decir, el punto de muestra usted lo escoge, en teoría. Uno lo escoge, puede escogerlo de cualquier manera, como el extremo izquierdo, como el extremo derecho, como el punto medio. Son las tres formas de escogencia más recomendables en estos casos, o puede escogerlo de cualquier otra forma. Lo que me importa es que el punto de muestra esté ¿dónde? Dentro del subintervalo. Pero, como lo Vale. hemos dicho, nosotros, ¿cómo vamos a escoger nuestros puntos de muestra? Como el extremo derecho, ¿sí? Siempre que hagan los ejercicios, háganlos así, acá, en este curso. El punto de muestra va a ser el extremo derecho. Claro, cuando usted analiza y dice, bueno, el punto de muestra, si yo lo tomo como el extremo derecho, resulta que es el mismo x1, ¿sí lo ve? Pero no necesariamente siempre es así. Es que nosotros lo vamos a escoger así. ¿Bien? Entonces, nuestros puntos de muestra, ¿quiénes son? El x1 asterisco es el mismo x1, el x2 asterisco es el mismo x2 y así sucesivamente. El x sub i asterisco es el mismo x sub i y finalmente el x sub n asterisco es el mismo x sub n. Entonces, primer paso, construyo el ancho del intervalo, ¿cierto? O bueno, vamos a poner si quieren este como segundo paso. Primer paso, debo convencerme que la función es no negativa. Segundo paso, construyo mi ancho del intervalo. Construyo el ancho del intervalo. A partir de construir el ancho del intervalo, construyo mis x sub i's, es decir, construyo la partición. Construyo la partición. Esta parte es la más importante de este tercer paso. El término general. Este término general es el más importante. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a construir lo siguiente. Vamos a construir el siguiente producto. Entonces formamos el siguiente producto. Necesito, ojo, f de x sub i asterisco por el delta de x. No solamente es que lo vamos a escribir aquí, esto lo vamos a calcular. ¿Por qué? Recuerde que la función, ¿quién es? La función es 2 veces x al cuadrado más 3. Rescatamos acá también la información del x sub i asterisco. ¿Quién es x y asterisco? Es menos 3 más i veces 2 sobre n, ¿de acuerdo? Y también rescatamos la información del delta de x. ¿Quién es el delta de x? 2 sobre n. Ahora sí vamos a formar este producto. F de x y asterisco por el delta de x es la función evaluada en esto, es decir, 2 veces, acá iría al cuadrado, ¿cierto? 2 veces x al cuadrado más 3. Y todo esto multiplicado por el delta de x, que es 2 sobre n. 2 sobre n. ¿Qué voy a poner entonces aquí? El x y asterisco. Es decir, acá va a ir menos 3 más i por 2 sobre n. ¿Vale? Y ahora tengo que hacer estas cuentas. Voy a hacer estas cuentas y entonces acá tengo 2 veces, voy a encerrar esto en un paréntesis. Y ojo, el cuadrado de este binomio, el primero al cuadrado es 9, más menos el doble producto. ¿Cuánto da el doble producto? A ver, esto va a dar 12 sobre n por i. ¿De acuerdo? El doble producto.
Es decir, 2 por 3 por i por 2 sobre n. Más el segundo al cuadrado. Entonces acá vamos a tener 2 sobre n al cuadrado, ¿quién es? Esto es 4 sobre n cuadrado, ¿cierto? 4 sobre n cuadrado por i al cuadrado. Y mucha atención, acá no vamos a pensar que el i es la unidad imaginaria, no. Es el índice. Es decir, i cuadrado no es menos 1. Entonces no vamos a equivocarnos con eso. Aquí, esto más 3. Esto más 3 y todo multiplicado por 2 sobre n. Todo multiplicado por 2 sobre n. Entonces continuamos haciendo las cuentas. Voy a multiplicar todo por 2. Nos queda 18 menos 24 sobre n por i más 8 sobre n cuadrado por i cuadrado más 3 y todo esto multiplicado por 2 sobre n. Voy a sumar el 18 con el 3 y voy a multiplicar a la vez por el 2 sobre n. 18 Profe, una más pregunta. 3, sí Qué señor. pena. ¿De dónde sale el 12 sobre n? ¿De dónde sale el 12 sobre n? A ver, esto es el doble producto. De esto que está acá, cuando resuelvo el binomio, tengo el primero al cuadrado, ¿cierto? Y el doble producto, ¿quién es? Tengo menos 2 veces 3 por i por 2 sobre n, ¿cierto? Este es el menos el doble producto, menos el primero, 2 veces el primero por el segundo. Entonces hacemos acá las cuentas. Tengo 2 por 3, esto es 6 por i por 2 sobre n. Es decir, estos reorganizo, conmuto y tengo 6 por 2, 12, 12 sobre n por i. Ah, vale, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta para obtener este resultado. Por eso, acá en este tercer paso, en este paso, vamos a formar estos productos y hacer las cuentas antes de llevarlo a la sumatoria. ¿Bien? Y por eso les digo que es bien importante en el paso anterior tener quién es el X y asterisco. Porque si acá no tengo bien el X y asterisco, pues esto, aunque yo haga las cuentas bien, me va a quedar mal, ¿cierto? Si no tengo bien el X y asterisco. Entonces, bueno, después de hacer esto, a ver, 18 más 3, eso es 21. 21 por 2, eso es 42 sobre n, ¿cierto? Estoy multiplicando una vez por 2 sobre n y me queda 24, perdón, 48. 48 sobre n cuadrado y más 16 sobre n al cubo y cuadrado y ya estaría. Ya estaría la cuenta de aquí. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Llevar esto a la notación de sumatoria. Vamos a llevar esto a la notación de sumatoria. Bien. Entonces veamos. Este era nuestro tercer paso. Cuarto paso. Cuarto paso. Formamos la sumatoria. Vamos a hacerlo. Estamos haciendo este ejercicio despacio. Formamos la sumatoria. ¿Qué sumatoria tenemos que formar aquí? La sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco por delta de x. Aquí solamente voy a reescribir esto. Desde igual 1 hasta n. Y esto que está aquí ya lo calculamos, ¿cierto? Es esto que está acá. Por lo tanto, esto es la sumatoria de 42 sobre n menos 48 sobre n cuadrado y más 16 sobre n al cubo y cuadrado. Y mucha atención, vamos a calcular esta sumatoria para en el siguiente paso solo calcular el límite.
Pregunta, ¿sobre quién está variando la sumatoria? ¿Sobre I o sobre N? N. Sobre I. Sobre I. Sobre I. La sumatoria está variando sobre I. Es decir, que dentro de esta sumatoria, ¿cómo se comporta N? Como una constante, ¿vale? Como una constante. Dicho esto, voy a separar esto en tres sumatorias de la siguiente manera. La primera sumatoria quedará 42 sobre n, saco la constante, ¿sí? Puedo sacar la constante y me queda aquí la sumatoria desde igual 1 hasta n de 1. ¿Bien? Estoy separando en tres sumatorias. La primera sumatoria, la sumatoria de 42 sobre n, puedo calcularla así. Saco esa constante, ¿cierto? Es constante porque no aparece i, y queda la sumatoria de 1. Menos. Para la segunda sumatoria, 48 sobre n cuadrado es constante, ¿vale? Por lo tanto, puedo sacar esa constante sobre n cuadrado y me queda la sumatoria desde igual 1 hasta n de i. Y la tercera sumatoria, ¿quién es? Saco la constante 16 sobre n al cubo y tenemos acá la sumatoria desde igual 1 hasta n de i cuadrado. ¿Bien? Y ahora sí calculo estas sumatorias con las fórmulas que ya conocemos. La primera sumatoria, ¿cuánto da? Da 42 sobre n. ¿Por quién? Por n. ¿Cierto? La cantidad de índices. La cantidad de índices. La segunda sumatoria, ¿cuánto da? Tengo 48 sobre n cuadrado y la suma de n desde igual 1 hasta n de i, ¿quién es? Es n por n más 1 sobre 2. La tercera sumatoria, ¿cuánto da? Tengo 16 sobre n al cubo y esta es la sumatoria de los cuadrados. ¿Cuánto da esto? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Correcto? Y ahora vamos a simplificar lo que se puede. Por ejemplo, acá puedo simplificar estos n y va quedando 42. Aquí, mucha atención, tengo n y acá tengo un n cuadrado. Por ahora lo voy a dejar así. Lo voy a dejar dividido en n. Y tengo acá este 2 con este 48 queda acá 24 por n más 1. ¿Bien? En la siguiente sumatoria, tengo lo siguiente. A ver, el denominador lo voy a dejar así. Tengo mitad de 6 es 3 y mitad de 16 es 8. Puedo simplificar esta n con una potencia, entonces en el denominador queda n cuadrado y en el numerador queda n más 1 por 2n más 1. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Vale. Vamos a hacer algunas cuentas más y a separar esto antes de calcular el límite. Tengo aquí 42 y mucha atención, esto lo puedo separar en fracciones. Tengo 24n sobre n menos 24 sobre n. Esta primera fracción la separé así, ¿cierto? En el numerador quedaría 24n más 24. Cuando separo fracciones, mucha atención con este signo. Este afecta todo el numerador. Ahora, el siguiente, ¿cómo lo puedo separar? Voy a hacer esta cuenta aquí para no escribir otra línea. Este numerador, ¿cómo queda? Esto va a quedar n por 2n, 2n cuadrado, por 8, 16n cuadrado. Ahora tengo n por 1, n por 8, 8n. 1 por 2n, 12n por 8, más 16n. 1 por 1, 1 por 8, 8. Queda de esta forma, ¿de acuerdo? Y ahora esto lo voy a separar en fracciones dividiendo en 3 sobre n cuadrado. ¿Cómo queda entonces? Queda más 16n cuadrado
sobre 3n cuadrado más, bueno, 8n y 16n. ¿Esto cuánto es? 24n. Tengo 24n sobre 3n cuadrado. Finalmente más 8 sobre 3n cuadrado. ¿Vale? Y ahora sí, tengo la sumatoria calculada y toda más o menos despejada. Hay algunas cosas que al final se van a poder simplificar. Observe, tengo 42 menos 24 sobre n, 24n sobre n queda simplemente 24. Acá tengo 24 sobre n. Acá tengo 16 tercios, ¿cierto? Simplifico los n cuadrados, queda 16 tercios. Acá tengo 24 sobre 3, es 8. Y queda n sobre n cuadrado, por lo tanto queda 8 sobre n. Y aquí queda 8 sobre 3n cuadrado. Hay algunas cosas que se pueden agrupar. 42 menos 24, eso es 18. Eso es 18. No hay ninguna otra cantidad constante. Tenemos acá entonces 18. Y tengo menos 24n. Ah, perdón, sí, hay un 16 tercios. Más 16 tercios. Es decir, esto queda 70 tercios. La parte que no tiene n queda 70 tercios. Es decir, esto y esto. Voy a quitar estas líneas para que no me confundan con fracciones o algo así. 70 tercios. Vale, ahora, menos 24 sobre n más 8 sobre n, esto sí queda menos 16 sobre n más 8 sobre 3n cuadrado. ¿Bien? Listo. Vean la forma tan simple que vamos a tener para el valor de esa sumatoria. Esto me interesa. ¿Por qué? Porque ahora el quinto y último paso es plantear lo siguiente. El área será exactamente igual a ¿qué? Al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x sub i. Asterisco, ¿cierto? Por delta de x. ¿Cuánto nos dio la sumatoria desde 1 hasta n de f de x sub i asterisco delta de x? Nos dio esto que está aquí. Por lo tanto, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de lo que tenemos acá. 70 tercios menos 16 sobre n más 8 sobre 3n cuadrado. Calculamos este límite cuando va para infinito. Cuando va para infinito, esto de aquí va a tender a 0. Por lo tanto, todo esto va a dar 70 tercios. Todo eso va a dar 70 tercios. Bien. Bueno, miren a ver si hay alguna pregunta. Si tienen preguntas sobre el proceso, sobre algún paso. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se podría hallar el área simplemente teniendo los datos de la gráfica? Simplemente teniendo los datos de la gráfica, no sé a qué se refiere. O O sea, ¿qué sea, datos, por ejemplo? por ejemplo, las unidades de la gráfica que me están dando. Las unidades de la gráfica. Profe, por favor, ¿podría hacer zoom inverso para ver mejor el procedimiento? Gracias. Voy a hacer hasta ahí que de pronto se alcance todavía a ver un poco. Y Sí, voy a profe, volver desde el perfecto, ahí se principio. ve bien. Voy a volver desde el principio para que repasemos el proceso. ¿Bien? Entonces, vamos a repasarlo en forma general y luego lo repasamos en el ejemplo. ¿Qué necesitábamos hacer? Primero, verificar que la función era continua y no negativa sobre un intervalo. Construir una partición regular que fuera con término inicial el extremo izquierdo del intervalo, el valor A, el extremo derecho que fuera B.
determinábamos el ancho del intervalo, siempre se va a calcular así para una partición homogénea, b menos a sobre n, formábamos los XY asterisco para nosotros, bien importante, para nosotros el extremo derecho será nuestro XY asterisco, y luego formamos el producto f de XY asterisco por delta de x. Luego formamos la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de XY asterisco delta de x, y eso lo vamos a calcular. ¿Para qué? Para luego meter esta sumatoria, el valor de esta sumatoria en un límite, y eso me da el valor exacto del área. Vamos a ir mirando entonces el proceso. ¿Qué hicimos acá? Primero, la gráfica, ¿para qué? Para convencernos de que esta función es como, es no negativa y continua en el intervalo que se nos asignó, en el intervalo de menos 3 a 1. Posteriormente construimos el delta de x, 2 sobre n. Siguiente paso, construir el XY asterisco. El XY asterisco. A ver, aquí, para facilidad de ustedes, no necesitan hacer todo este proceso. Bien, no necesitan hacer todo este proceso. Yo les aconsejo, si usamos la partición como les estoy diciendo, cómo calcularán siempre su XY asterisco. Mucha atención, para extremo derecho, ¿no? Para el extremo derecho, su XY asterisco siempre es A más y veces delta de X. Así. Así lo van a calcular. Si usted lo observa, acá está. ¿Quién es A? Menos 3. Es decir, el extremo izquierdo de mi intervalo grande. Y veces delta de X. Delta de X es 2 sobre N. Aquí está. Entonces pueden calcular así sin necesidad de hacer todas estas cuentas. Lo que sí es importante es que usted chequee que cuando I valga 0, obtenga precisamente el X sub 0, que no entra entre los XY asterisco, pero sí es importante que obtenga el X sub 0, y que cuando I valga N, le dé precisamente el valor final del intervalo grande. Chequear eso para ver que esté bien la cuenta. Siguiente paso. Ya tenemos entonces el ancho del intervalo y el XY asterisco. ¿Cuál es el siguiente paso? Formar el producto. Formar este producto, y yo al principio les aconsejo que lo hagan así paso por paso. Ya cuando tengan un poco más de práctica pueden hacerlo de una manera un poco más rápida. Entonces, formar el producto, formar estos productos, evalúo el XY asterisco en la función, lo multiplico por delta de X. Esto trato de simplificarlo tanto como pueda. ¿Para qué? Si ustedes observan esta forma simplificada que tuvimos, yo separaba aquí lo que tenía n y dejaba muy diferenciado lo que tenía i. Es decir, el i lo dejaba aquí multiplicando, el i y el i cuadrado, ¿cierto? ¿Para qué? Para ahora, cuando trabaje con la sumatoria, no tenga que hacer tantas cuentas. No tengamos que hacer tantas cuentas. Luego entonces tenemos la sumatoria, ¿cierto? Tenemos la sumatoria, y aquí en la sumatoria identifico quién es la variable de la sumatoria, separo en sumatorias, aplico las fórmulas. Acá también es importante, muchachos, que tratemos de simplificar tanto como se pueda, porque no es lo mismo calcular, o bueno, no tiene el mismo nivel de complejidad calcular el límite aquí que calcularlo acá en lo que está encerrado, ¿cierto? Acá va a ser mucho más fácil. Entonces, si estas cuentas no las hago en este paso, cuando vaya a calcular el límite, igual tendré que hacer las cuentas. Entonces sería bueno hacer las cuentas en este momento, para cuando se calcule el límite, que se calculará el límite. Miren, el límite resulta algo supremamente sencillo. ¿Por qué? Porque las cuentas las hice en el paso anterior. ¿Sí? Las cuentas las hice en el paso anterior. Y luego ya el límite fue algo sencillo. Entonces, esto tendrá algunas unidades cuadradas, porque es unidades de área. No termino de comprender la pregunta que hacía el compañero, que si se puede calcular de acuerdo a la información de la gráfica. No entiendo a qué se refiere. Profe, una pregunta. Ya en el ejercicio, cuando vamos a calcular delta de x, le asignaríamos un número a n y pues ya n no estaría en todo ese procedimiento, ¿cierto? Pero no se le puede asignar un valor a n.
¿Por qué? Porque precisamente al final quiero calcular el límite cuando n tiende a infinito. A n nunca le asigno valor, nunca. A n nunca le asigno valor. De hecho, si ustedes observan la definición aquí, dentro de esta sumatoria, la variable es i. ¿Sí? Aquí esta variable es i. Toda esta sumatoria debe quedar en términos de n. Debe quedar en términos de n. ¿Por qué? Porque cuando yo aplique el límite aquí es donde va a variar n. Cuando ponga aquí a variar n, entonces tengo el valor exacto del área. Pero repito, nunca le doy valores a n. Para hallar el área de manera exacta, con este proceso, nunca le doy valores a n. Si lo quiero hacer de forma aproximada, no exacto, entonces sí le podríamos dar valores a n, pero depende de lo que diga el ejercicio. Si quiero hallar el valor exacto del área, debo hacerlo usando este proceso. Bien. Bueno, para la próxima clase vamos a empezar. Quiero que intenten hacer un ejercicio. Para la próxima clase vamos a empezar haciendo un ejercicio de estos, tal vez haciendo las cuentas un poco más rápidas, tal vez un poco poniendo todos los pasos, o bueno, varios pasos mezclados en uno. Entonces, a ver aquí. Nosotros hicimos el 36. Hicimos el 36. Quiero que intenten hacer el 37. Intenten hacer el 37 y la próxima clase me lo recuerdan y empezamos haciendo el ejercicio 37 y vemos entonces qué resultados obtuvieron, de pronto si tienen dudas de cómo hacer ejercicios de este estilo. Si ustedes revisan los exámenes que están en el Dropbox, normalmente en los exámenes hay preguntas relacionadas con esto. A ver, veamos por acá en el Dropbox. Veamos primer examen, por ejemplo, primer examen 2019-1. Observen, la primera pregunta de una vez es de este tema. Bueno, dice la región acotada por la gráfica de 4x al cubo y el eje x sobre el intervalo de 0 a a, donde hace una cantidad positiva. Dice, utilice la definición del área igual al límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n de f de x y asterisco por delta de x para demostrar que el área da tanto, da la cual. Aquí hay que hacer una demostración usando eso, usando esa sumatoria, el límite de esa sumatoria. Bien, entonces, por ejemplo, si quieren pueden ver esto también. Bueno, acá hay otro tipo de problemas. Algunos de estos tal vez los podrían ya empezar a ver por el método de sustitución. Bueno, este es otro problema que vamos a trabajar después, la próxima semana. Y este también. Entonces, el primer problema pueden resolverlo, tal vez algunos del segundo también pueden resolverlo. Vamos a ver este otro examen. Aquí en este otro examen, también dice, use sumas de Riemann, básicamente es lo que estamos haciendo. Deberemos decir que es una suma de Riemann, pero básicamente es lo que estamos haciendo. Use sumas de Riemann para encontrar el valor exacto del área acotada entre esta gráfica y el eje X a lo largo de este intervalo. Pueden resolver también este problema si lo desean en lugar del 37. Entonces, pero pongámonos de acuerdo. ¿Cuál resuelven? ¿El 37 o este problema? ¿Cuál quieren resolver? ¿El 37 o este problema que está en este examen? Para que la próxima clase todos hayan hecho el mismo y empecemos revisando el que hayamos escogido o el que hayan escogido ustedes. Este, profe. Entonces, examen está en Dropbox, se llama examen 1 de cálculo 2 2019-2.
sea, así como aparece acá. Es el primer examen de 2019-2. ¿Vale? Primer punto. Para que lo revisen y la próxima clase comenzamos revisando este ejercicio. ¿Bien? Profe, una pregunta.